orar al Señor por la palabra del día de hoy. Bendito Dios y buen Padre, te damos gracias, Dios, por tu amor, tu misericordia, Dios. Te pido, Señor, que sea usted y únicamente usted, mi Señor, administrando nuestras vidas. Espíritu Santo, te pedimos de manera especial por la vida de mi hermano Paco, por mi vida, Señor. Te pido por tu pueblo, Señor, en el cual tú salgas edificado, porque la gloria, la honra y la alabanza es para ti, mi Señor, y es a ti a quien queremos adorarte, a quien queremos exaltarte, Señor. Es a ti, Señor, en quien mi corazón está confiado, Señor. Y es para ti a quien damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, porque hemos entendido y reconocido que solo tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, hermano, vamos a orar, a entrar a la palabra. Otra oración, dijeron. Muy bien, hermanos, vámonos a la palabra del Señor. Les voy a invitar, por favor, que abran su Biblia en el libro de Job, capítulo 30, capítulo 2. Ok, vamos a ir al libro de Job. Nos vamos a ir al libro de Job, capítulo 31, verso 35. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Amén, amén. Esperamos todavía. Amén. Amén. La palabra del Señor dice: ¿quién me dirá? ¿Quién me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, porque mi adversario me forje en procesos. Amén. Hermanos, este tema nosotros le hemos llamado ¿de qué manera trata Dios contigo? Y va muy enfocado a los procesos. Procesos, para usted, ¿qué es un proceso, hermano? Pueden comentar sin ningún problema. ¿Qué es para usted un proceso? ¿Qué ustedes entienden por proceso? La Biblia dice que diferentes personajes de la Biblia tenían ciertos procesos, ¿lo recuerdan? En uno de ellos nos encontramos a David. Recordarán el proceso que pasó David después de que pasó una situación en la cual él se vio deseando a la esposa de Urías, exacto. Él la ve a Betsabé y dice: qué hermosa, ¿no? Y de ahí viene un proceso donde parece, según la Biblia, que de pronto David entra como en un cuadro de depresión. Y él termina diciéndole al Señor: Señor, pues júzgame tú, ¿no? Él reconocía que Dios en el proceso podía pasar. Job habla de diferentes procesos y recordemos quién era Job. Job, la Biblia lo menciona como un varón que íntegro, ¿verdad? La palabra integridad hace la gran diferencia con una palabra obediencia. La obediencia no es lo mismo que integridad. Y la Biblia dice que cuando Satanás, el adversario en este caso, el Señor le dice: ¿por dónde andabas? Y él le dice: rondando la tierra. Y lo que me impacta aquí o me llama la atención es cómo el Señor le dice: ¿ya vistes a mi siervo Job? Qué bonito es Dios, ¿no? Cuando somos íntegros para Él, hasta nos presume. ¿Ya vistes a mi siervo Job? Varón íntegro. Qué sorprendente, íntegro. Qué hermoso sería que el Señor dijera: ¿ya vistes a mi hija, a mi hijo íntegro? ¿Y qué decía el adversario? Claro, pues siempre lo andas bendiciendo, ¿no? Se lo estoy parafraseando. Claro,
pues tú lo bendices, ¿cómo no va a ser íntegro? Y en la Biblia nos menciona justamente uno de los tantos procesos por el cual pasa Job. La palabra procesos a mí nos llevó a pensar qué tan importante es hablar de los procesos que día a día vivimos, como personas, como cristianos, como personas que reconocemos que nuestro Señor se llama Jesucristo. Procesos. Y en esta palabra de procesos yo sí quisiera hacer énfasis a que usted recuerde, vaya a su proceso. ¿Cuál es tu proceso? Porque me queda claro que mi proceso no es tu proceso. Quizás tu proceso es una cuestión económica. Proceso, ese proceso en el cual el diablo toma terreno para hacer o provocar que tu fe mengüe. ¿Sí me explico? ¿Sí me doy a entender? Entonces, la palabra proceso nos lleva justamente a un tema de transformación. Yo necesito ser en mi proceso transformado por mi Señor, para de tal manera que yo pueda entender que en mi proceso el Señor está trabajando. Y de ello viene justamente el darle la gloria a quien la gloria merece. Y mire que tenemos un Dios celoso, porque dice la Biblia que yo soy tu Dios, ¿qué? Fuerte y ¿qué? Y celoso. ¿Y qué pasa? Y dice que Él comparte la gloria con usted, ¿verdad? ¿Sí? ¿Así dice? No, ¿verdad? ¿Cómo dice? Yo no lo comparto, dice. Imagínense qué tan bueno es nuestro Dios. Wow. El Señor dice, yo no comparto mi gloria con nadie, y nadie es nadie. Mostrar la diferente en que cada persona vive en su proceso con Dios. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu proceso? ¿Acaso es tu carácter? ¿Acaso tu proceso en el cual estás viviendo es una situación donde me puedes decir, hermano, es que yo tendría que platicar con usted o con el pastor para que alguien me entienda? Tu proceso en el lugar donde el diablo está tomando terreno es justamente en el momento donde parece que tú no tienes fuerzas para pasar ese proceso. ¿Cuál es tu proceso? ¿Acaso son tus hijos? ¿O tu esposo? O quizás puede ser la falta de amor. Hay veces necesitamos que alguien elogie nuestro trabajo, o que nos dé un poquito de eso de lo que ustedes saben dar. ¿Cuál es tu proceso por el cual no estás dando el siguiente paso? ¿Cuál es el proceso por el cual parece que quieres avanzar y de pronto te detienes como diciendo, espero un poquito más? ¿Cuál es la área que el diablo está tomando en tu vida para que tú no puedas dar el siguiente paso? Una vez el pastor comentaba y decía, hermanos, tenemos que ensancharnos. Cuando pasamos por los procesos y por esa área de tu vida, el diablo lo toma para no poderte ensanchar. Y cuando nos ensanchamos es en toda tu área, espiritual, familiar y demás. ¿Cuál es tu proceso? Yo quiero que usted regrese justamente en esa parte, en la parte que dices, híjole, me cuesta mucho. Yo sí quiero que usted haga como esta parte de decir, sí es verdad, mi proceso se me estaba pasando y parece que mi proceso es mi salud. Parece que mi proceso es mis hijos. En mi diario pedirle a Dios y parece que el Señor no me contesta. Este proceso me está deteniendo, me está haciendo llorar, me está haciendo sentirme triste, me está haciendo quizás que mi fe caiga. Los procesos es una serie de eventos en orden con un propósito de llegar a una meta. En pocas palabras, proceso nos lleva justamente a que de ello salgamos transformados. Hermano Paco. Amén. Y parte de ese proceso, hermanos, que siempre vivimos, debemos entender algo bien cierto,
que Dios no es un genio que concede deseos, Dios no hace nuestra voluntad, sino que Dios hace y pone un proceso en la vida de cada uno de nosotros para aumentar nuestra fe, para aumentar nuestro conocimiento, para aumentar las buenas obras que podemos hacer en este mundo. Así que cuando en tu proceso, hermanos, le pidas al Señor, sáname, dame, ayúdame, y cuando en ese proceso la respuesta sea no, es parte del proceso, hermanos. ¿Cuántas veces no uno de nosotros hemos pedido por algún enfermo? Y en ese proceso esa persona la vemos deteriorar su salud hasta casi llegar a la muerte o llegar a la muerte, hermanos. Y uno se pregunta, Señor, pero si yo te clamé a ti, Señor, si yo te pedí. Sí, hermano, pero no sabías que en ese proceso Dios ya tenía algo diseñado. Yo hace rato platicaba con el hermano Alembi y le ponía el ejemplo del hermano Julio Melgar, ¿no? ¿Cuántos de nosotros vimos cómo este pastor, cómo este hombre de Dios fue deteriorando su vida, ¿no? A través del cáncer. Qué difícil era verlo unos meses anteriores o unos años atrás, pues el hermano gordito, robustito, y verlo sus últimos días, pues delgado, el hermano, sin fuerza. Bueno, sin fuerza física, pero con una fuerza espiritual y una fe, hermanos, que de verdad el enemigo le daba miedo. Ahí le daba miedo, hermanos. ¿Por qué? Porque el hermano entendió su proceso. El hermano entendió que durante ese caminar en el desierto, a lo mejor le tocó hacerlo solo. Pero no porque él tuviera algún pecado o porque tuviera algo, sino que Dios estaba trabajando con él y no sabemos con qué gente alrededor. Acuérdate, hermano, muchas veces tu proceso no solamente te afecta a ti, afecta a los que están a tu alrededor. Y Dios tiene un propósito. Muchas veces vas a caminar en el desierto solo y te vas a dar cuenta por qué, ¿no? Cuando literalmente ahí entiendes que no hay gente que se te acerque. A lo mejor en ese momento el pastor no va y te sirve de pañuelo, o un hermano de la congregación, o un familiar tuyo, ¿no? Viendo tu proceso, viendo tu carencia, viendo tu necesidad, no sé, pues, hermano, confía en Dios, porque en ese desierto te toca caminar solo, sí. Bueno, solo en apariencia, solo sin otra persona, ¿no? Sin otro ser humano a tu lado. Pero Dios nunca te deja solo. Siempre va delante de ti, te va ayudando en los procesos. Y es cuando tú tienes que entender que esa voz, que a lo mejor estamos muy acostumbrados a callarla con música mundana, con nuestros propios deseos, con nuestras propias necesidades, y acallamos esa voz de Dios, ¿no? Diciéndote, por aquí es el camino más cercano, aquí puedes tomar un descanso, aquí hay una oasis, ven, acércate. Pero muchas veces nuestro propio deseo, nuestra propia necesidad supera el proceso. ¿Cuántas veces de nosotros no nos queremos rendir a la mitad? ¿Cuántas veces nosotros mismos negamos esa parte divina que Dios pone en nuestra vida, ¿no? Y decimos, Dios, me has abandonado, ¿por qué a mí? Cuando Dios nunca te abandona. Dios te mete un proceso a lo mejor solo, sí, pero con Él tomándote de la mano, con Él guiándote, dándote instrucciones. Dios no es un Dios de confusión, hermanos. Dios es un Dios de orden. Y hasta para eso hay un orden. Y la otra parte, ¿no? Cuando tenemos que cumplir un proceso. Por ejemplo, hace tiempo nosotros tuvimos la bendición de tomar un pequeño curso de tanatología con el pastor Orlando, y él nos enseñaba una cosa bien bonita y bien importante, que la tanatología no es acompañar a los deudos en la muerte, no, es acompañarnos en el proceso de la muerte, desde el momento en que ellos tienen una pérdida, ¿no? Eso es acompañarle. A lo mejor basta con estoy aquí para ti, ¿no? Cualquier cosa que necesites, estoy contigo. Con eso muchas veces una persona se puede sentir acompañada en su proceso, pero inequívocamente, hermanos, lo debe determinar.
No podemos pretender avanzar si literalmente no terminamos nuestros procesos. Como decía bien el hermano, ¿no? Job entró en un proceso y pues todos sabemos la historia de Job, ¿no? Cómo le fue y cómo terminó su proceso con Dios al final, ¿no? En victoria, con gran gozo en el corazón. Así es, hermanos, siempre, toda nuestra vida es un proceso, es un diario aprender. Desde el momento en que, por ejemplo, salimos el día sábado a evangelizar, fue un proceso para cada uno de nosotros. Nos comentaba nuestra pastora el día domingo, ¿no? ¿Qué era más importante y qué era más urgente? Y ese es un proceso, hermanos. El proceso fue, ¿quieres cumplir la voluntad de Dios llevando su palabra al mundo que lo necesita? ¿O quieres hacer tus acciones pensando en que tú estás bien? Porque Dios sabe que yo trabajo, Dios sabe que yo tengo una actividad antes. Si me hubieran avisado con tiempo, pues sí, Dios lo sabe. No, sí, sin que les diga que no o que sí, hermanos. Cada uno de nosotros valoraremos esa parte. Cada vez que la iglesia, porque somos nosotros la iglesia, no las cuatro paredes, necesita movilizarse para cumplir la gran comisión, hermanos, y nosotros mismos nos negamos poniendo pues pretextos que pueden ser muy válidos, ¿no? Nos decía también el pastor, pueden ser excelente lo que tú digas, tu pretexto, pero al final del día hay alguien que sí nos va a juzgar y que tiene un juicio justo, dice su palabra, es el Señor Jesucristo, porque Él nos va a pedir cuentas de todo lo que hagamos, de todas las bendiciones que Él nos dio. Si tu proceso, hermano, lo quieres tú llevar a buen puerto, tómate de Dios, pregúntale, Señor, en esta ocasión me toca caminar solo contigo o me toca que alguien me ayude a caminar la segunda milla, ¿no? Es ahí el proceso, hermanos. Pero si tú mismo ves que unos hermanos se te acercan, si el hermano te pregunta, ¿estás bien? ¿Necesitas apoyo? Etcétera, etcétera. Y tú solito te cierras, pues te va a pasar como a Israel. Vas a llegar, sí, pero cansado, después de mucho tiempo, lastimado. En lugar de tomar la mano de que Dios te dice, bueno, en esta ocasión te voy a poner a alguien para que te apoyes en él, para que tu proceso sea más llevadero. Pero ¿cuántos de nosotros decimos, no, yo puedo por mis fuerzas? Yo amo a Dios a mi manera. El problema es que a lo mejor no es la manera de Dios. Cuando nosotros pensamos y tomamos el lugar de Dios, porque sí es cierto, hermano, lo tomamos en los procesos, quejándonos, exigiéndole, porque muchas veces nosotros ya no oramos, le exigimos. Señor, yo quiero que me sanes, porque yo acudo a la iglesia, yo ofrendo, yo estoy ahí. Pero a lo mejor Dios dice, bueno, te estoy metiendo en un proceso, porque a lo mejor tu corazón está lejos de mí. A mí no me importa que estés dando economía, que lo debes de hacer, ¿no? Honrar al Señor con nuestra economía. Pero lo que Él quiere es tener nuestro corazón cerca, porque al final del día, Él es lo que busca, un corazón quebrantado, un corazón que necesite de Él, que esté dispuesto a guiarse por Él. Pero si al final de nuestra travesía, hermanos, pensamos que nuestros conocimientos, que nuestros deseos son superiores a los de Dios, nos vamos a topar con pared. Porque literalmente no estaríamos cumpliendo ni nuestro proceso, ni nuestro propósito. Hermano. Esto es muy importante, que pensemos en nuestra parte de proceso. Diferentes hombres de la Biblia hablan justamente de sus temas de proceso. Y tenemos justamente a Elías, un varón profeta del Señor. Elías que incluso se atrevió a retar a los profetas de Israel, ¿no? Y cuando dijo Elías, se lo voy a parafrasear, él dice, vamos a ver qué Dios es el que vive. Ajá. Y dice Elías, que caiga fuego a esa leña. Lo recordamos perfecto. A mí me impacta Elías cuando dice, y burlándose le decía a los demás profetas, hey, ¿qué su Dios no les escucha? Y a los míos échenle agua, la leña échenle agua.
Él sabía, él tenía claro quién era su Dios. Y dice él algo que decía Elías: vive Jehová, que bajo su presencia estoy. Elías tenía esta convicción, pero aún en esta parte de lo que él sabía y de su convicción, pasó algo muy importante. Resulta que una mujer lo intimidó. ¿Recuerdan el nombre de ella? Jezabel. Resulta que después de que el Señor mandó fuego al altar, más adelante pues Elías tenía que andar huyendo, porque temía a que Jezabel lo matase. Y ese proceso para él fue lo que usted y yo hoy vivimos. Ese proceso donde usted va delante del Señor y le dice: pero si yo te busco, pero si yo te oro, pero si yo te ayuno, pero si yo pongo mi vida y la vida de mis hijos, ¿por qué pasa esto? Y volvemos al tema, proceso. Tema de que se requiere ser transformado. Mis procesos, yo tengo procesos. El hermano Paco tiene procesos. Procesos que platicaba con él. Mis procesos no son tus procesos, me decía él. Una gran verdad. Yo te pregunto, ¿cuál es tu proceso? ¿Cuál es el proceso por el cual estás pasando? Que volvemos a lo mismo, no te deja emplear. ¿Cuál es el proceso por el cual tú estás pasando para no hablarle a tu compañero de la escuela, a tu compañero de trabajo, en este Dios poderoso? ¿Qué es lo que te puede limitar a ti como persona? Esos procesos vemos justamente a Elías, a Salomón. Salomón, rey al fin. Y resulta que más adelante no guardó los estatutos. Y mire que el Señor a cada rato le decía: si tú guardas mis estatutos y mis mandamientos, te va a ir bien en la vida. Tienes que guardarlos. Y Salomón más adelante menciona la Biblia que de pronto se unió incluso a la idolatría de las tantas mujeres que tenía. Imagínense, ese hombre es tremendo. Yo decía: bueno, Señor, este hombre era coleccionista de mujeres, porque tenía miles de mujeres, yo no sé para qué, creo para presumirlas. Pero fíjese nada más qué lo llevó a ese tipo de procesos. Un proceso en el cual no se sabe si Salomón más adelante pues se fue al cielo o está con el Señor, como actualmente la Biblia menciona de David. Incluso en algunos momentos el Señor más adelante hace mención de David como su hijo y más. Salomón casi muy poco se sabe después de su muerte. Pero es una gran verdad. Decía el hermano Paco algo que me sorprendió cuando me tuvo la oportunidad de compartirme. Me decía: Julio, en muchas ocasiones, decía él, muchas ocasiones mis procesos tienen que ser de testimonio para el proceso por el cual él está pasando. Es una gran verdad, hermano. Su proceso no es mi proceso. El Señor no hace esa parte de que todo sería igual, ¿no? Imagínense qué padre. Yo le diría como ya el manual, por aquí yo le hice así, va. No, hermano. Los procesos se distinguen justamente desde el momento que tu conducta y tu comportamiento parece tener un cambio que no es el mismo mío. Y entonces en tu intento de salir adelante, se te olvida que el Señor es el que está trabajando en esta parte, que en esa área requiere ser cambiada o incluso transformada. Decía Juan: es necesario que yo mengue. Él decía: me es necesario que yo mengue para que tú seas exaltado. Y en esa parte de esta cuestión, el ser humano se aferra día con día en intentar o creerse Dios, porque incluso le es más fácil hasta decirle: pues hazle así, vete con él, ves con ellos. Pero en esta parte casi es tan importante que el humano o los seres humanos como yo, usted, reconozcamos a Dios. Es impactante que aún la gente que no conoce a Cristo contiene en su sentir que hay un Dios. Hay que enfatizar justamente en ello. Yo creo que en nuestro diario vivir es necesario pasar por diferentes procesos para que justamente nuestra fe crezca, ¿no, hermano Paco? Sí, hermano. Y si tú, hermano, piensas que
que es muy bonito hablar de procesos y todo, y digas, qué chiste, ¿no? Pues Dios es el único que manda procesos para nosotros. Te equivocas. Jesucristo también llevó su proceso, hermano. Es más, yo le compartí al hermano también que algo que me impactó esta semana leyendo su palabra, y hay varias veces que la leo y la leo y la leo y de repente el Señor me sorprende. Encontraba un versículo que habla cuando dice que a los hermanos de Jesús, sus hermanos de carne y de sangre, conociéndole, viviendo con Él toda una vida, no creían en Él. Y era parte del proceso que tenía que cumplir Jesucristo como hombre y como esa parte divina que también tenía, ¿no? Imagínate, hermano, que tu propio hermano que ha vivido contigo, en su caso más de 30 años, ¿no le creyó? ¿No? Imagínate. Y Jesús, en lugar de reprenderlo, en lugar de, a lo mejor de, pues decir que caiga muerto en este instante, ¿no? Blasfemo. Continuó su proceso. Continuó porque él sabía que su hora no había llegado todavía. Lo perseguían para matarle los judíos, los fariseos. Y aún así él continuaba en su proceso. Así que, hermano, si Dios, siendo Dios, llevó un proceso, acuérdate, tú también llevas un proceso. Jesús llevó su proceso y creció como hombre. O sea, no como divinidad, no. Creció como hombre. Aprendió las aflicciones de nosotros. Por eso se encarnó. Que tú vives, hermanos. Tuvo hambre, tuvo sed, se frustró, tuvo necesidad. No dice la palabra que tuvo un momento de tanta angustia que hasta sangre lloró. Imagínate, hermano. Él ya sabía lo que le iba a pasar, ¿no? Sabía cómo lo iban a golpear, cómo iba a terminar su cuerpo. Y esa angustia no la cambió, sino que dijo, Señor, pues sea tu voluntad cumplida. Yo entiendo mi proceso, yo entiendo que debo de cumplir este proceso para que tú y yo hoy seamos salvos por su sangre. Ahora, hermano, te pido que hoy reflexiones, ¿cuál es tu proceso? ¿Cuál es eso que te detiene para que tú avances en la vida espiritual que Dios quiere que tengas? ¿Qué es ese proceso que todavía no culminamos? Porque son varios en la vida, hermanos, ¿no? Algunas veces, se decía bien el hermano, puede ser enfermedad, puede ser economía, puede ser que a lo mejor tú tengas algo pendiente en la iglesia, que tengas algo que digas, pero pues es que los hermanos no avanzan, ¿por qué yo voy a avanzar? Olvídate, tu proceso es aparte. Tu proceso es personal porque tu relación con Dios es personal, no es colectiva. Dios no es una idea colectiva, por lo tanto, tampoco es un proceso colectivo. Dios quiere tratar contigo hoy algo que tú necesitas. Llámase familia, llámase salud, llámase economía, llámase trabajo. Ponle el nombre que tú quieras, es un proceso. Y hoy el Señor te pide que pienses en tu proceso, pero que no le digas, Señor, ayúdame a avanzar más rápido en mi proceso. No. ¿Por qué no le pides diferente? Señor, simplemente dame fuerzas en ti para que yo pueda culminar mi proceso y pueda avanzar y pueda ser mejor para dar testimonio de tu nombre, de que tú vives en mi corazón, Señor. Porque muchas veces nosotros decimos, ay, Señor, ya cúrame, ay, Señor, ya dame economía, ay, Señor, ya esto. ¿Por qué no le decimos, Señor, gracias por mi proceso? Permíteme que yo pueda entender este proceso. Como decía el pastor, que esas estacas que son nuestro proceso estén bien cimentadas, que es Jesús. Que nuestra fe esté bien cimentada, que podamos ampliarnos, hacernos anchos, no así como yo, o sea, hacernos anchos espiritualmente, hermanos. Crecer, ¿para qué? Para impactar a alguien más. Lo que hicimos este sábado, hermanos, fue maravilloso. No sabemos en qué tiempo, pero sabemos que alguien va a ser alcanzado por su poderosa palabra. No sabemos en qué tiempo alguien va a tener una necesidad como el hermano Israel que daba testimonio, que pasaron años antes de encontrar la Biblia y que en ese momento Dios quebrantó su corazón. No sabemos, hermanos, pero la semilla fue plantada. Así, hermano, que en el proceso
en que te lleve tu iglesia local, cumple tu rol y ve más allá, camina la segunda milla, porque si no, hermano, simplemente estamos en un club social, estamos llevando nada más una vida ahí más o menos de que me digan cristiano, pues total, no vivo como tal, ¿no? Me gusta el mote, pero no me gusta el hacer, ¿no? Si somos seguidores de Cristo, hermanos, si somos cristianos, hay que recibir golpes de todas partes, pero confiados en que el que nos sostiene es más poderoso. ¿Por qué no oramos, hermanos, unos por otros? Y les comento, vamos a orar por cada proceso, pero que el Señor nos dé fuerza para culminarlo, no para que te lo termine pronto, sino para que lo culmine en el tiempo en el que Él desea. Oremos, hermanos, unos por otros. Únanse, si están dos, únanse, o tres, únanse cada fila, hermanos. Guíense. Hermano, ¿nos ayudas con la oración? Amén. Hermano, yo quisiera que usted cerrara sus ojos, ya que se unió con la persona que demás, y recuerde la parte tan fundamental que para usted le está ahorita, en este momento, generando este proceso con el cual cree no poder. Yo creo que nuestros procesos o nuestra vida en la que nosotros estamos, el hermano decía, es lo que va a ayudar a llegar a nuestra fe, a acelerar nuestra fe. Cierre sus ojos ahí donde está, busque por favor a su hermanito, a su hermana, tómense de la mano, si así lo fuese. Y como tal le voy a pedir por favor, hermanos, que usted encárguese de orar por el proceso de su hermano. Dígale: Señor, yo no conozco la situación de mi hermano, yo no sé cuál es su proceso, pero Señor, mi proceso es este. Dígale: Espíritu Santo, yo requiero que tú metas tu mano en mi proceso, porque en mi proceso eterno, mi fe va a aumentar, cada momento de nuestra y vida, en mi proceso tú te Señor, vas a engrandecer. Así es que levante su voz, levante su voz y dígale: Señor, pido a favor del proceso de mi hermano. Dígale: yo no sé qué está pasando, pero sí creo en un Dios vivo, en el que me va a sacar de ese proceso y me va a enaltecer para exaltar la gloria de tu nombre. Levante su voz y póngase en la situación de su hermano. Ore por él, clame a Dios por él y dígale: Señor, Espíritu Santo, aviva la gloria, glorifica, comparte, Señor, glorifícate. Cada día está con Espíritu nosotros, de Dios, el cual nos muestra sus misericordias cada mañana, porque tu palabra lo dice, Señor, que nuevas son tus misericordias. Yo creo en tu palabra, Señor. Yo creo, Señor, que tú edificarás a cada uno de mis hermanos pronto, que establecerás pero que tierra tú fértil en seas su corazón, glorificándote y que esa semilla para que hoy llevar se esa planta, Padre palabra mío, a aquella persona que germinará requiere para ser, gloria y honra de tu aquella nombre. persona que está necesitando cada uno de de nosotros, amor, Señor, aquella persona que seremos está necesitando aquellos seres que tan solo espirituales que alguien tú buscas, hable papito con él, lindo. que tan solo alguien Hoy, Señor, comparta un te pido tiempo por el con él. proceso de mis hermanos, Oh, ay, quinda la masía. que tú lo culmines en tu tiempo, Oh, que tú lo Espíritu culmines, Santo. Señor, con aquello que tú Oh, has puesto, Espíritu Señor. de Dios. Que cada oración Oh, hoy sea efectiva. En el nombre glorioso de Jesús, ponemos, Señor, cada oración de mis hermanos en tu mano. Que tú la lleves al Padre, porque tú dice eres en tu santo. palabra, nadie Aviva viene al tu Padre obra en si no es a través de mí. nosotros. Así que, Arde el hermano, hoy fuego en clama nuestro que corazón. el Señor Jesús Arde lleve el esta fuego oración, en nuestro este corazón. clamor Que nuestras al Padre, para que estacas Él se ensancen bien las el simientes. propósito en ti, Que nos cumpla ensanchemos. ese propósito Que de tu llevemos esa creación en ti. palabra. Bendito Porque eres, Señor. tú eres Hoy santo clamamos por ese nombre para poderoso. este movimiento, Hoy para clamamos, esta Señor, iglesia. porque su gloria Ministerio Palabra de resplandezca Vida, nuevamente en nuestras que vidas. aviva, Resplandezca en esta aviva casa, en esta Palabra de Vida. iglesia tu Hoy, espíritu Señor, para damos muestra pasar de los nuestro amor hacia ti. procesos. Y clamamos Para pasar por ese los Espíritu procesos Santo, por la guía, en el Señor, que cual hay necesitamos veces ya no diariamente. podemos.
Permite, el Señor, cual parece que tu que voz ya sea no hay clara en nuestra fuerza. mente. Cuando Háblanos a nuestro pasamos por el espíritu, Señor. desierto, Háblanos a nuestro oh corazón, Señor. Yeshua, Permite callar las voces del mundo y que solamente tu voz sea escuchada. Alabado sea, Señor. Porque tú Oh, eres Señor nuestro Jesús. Dios. Gracias por ese Tú sacrificio eres hermoso. nuestro Dios. Gracias por tu proceso, Dígale, tú Señor, eres mi que llevó Dios. a Tú buen eres fin con mi mi salvación Señor. y la de salvación de mis Tú hermanos. eres quien me Gracias, sacará papito lindo. de este Gracias, proceso. Señor. Hoy te Y me ofrecemos nuestro llevarás a la corazón. madurez Te espiritual ofrecemos, Señor, para decirle una a aquel ofrenda, que Padre viene mío, cansado, de un corazón quebrantado, agotado, Padre. que Quebrantado en Jesucristo dolor, es el que nos quebrantado en saca de gozo, los Señor, porque te procesos. conocemos. Su Espíritu Gracias, Santo se va a exaltar Bendito eres, Padre eterno. y le dará la Bendito eres gloria tú, al Señor. Padre. La gloria de tu Oh, nombre, Señor. Espíritu Santo, La veremos en esta tu casa, palabra de es vida. tu nombre. En cada una de las almas, Oh, Señor, Señor, que, ayuda a tu que pueblo. están aquí y que Ayuda a lleguen. mis procesos. Porque tú tienes un Ayuda a propósito mi para diario nosotros. caminar. No somos la Ayuda a novia, mis Señor. hermanos presentes. Somos la a niña de los tus ojos, ausentes. Padre. Ayuda a mi pastor. Y hoy entendemos que un ayuda, proceso Señor, tuyo a su esposa, es bueno, a la pastora, es a sus bendición, hijos, Señor. a mi hermano Paco, a su Hoy, esposa, Señor, a su bendecimos hijo, la vida de a cada mi uno de familia, mis hermanos Señor, aquí a mis presente, hermanos en Cristo, a cada Dios. uno de mis hermanos que hoy nos Ayúdale ven, en sus Señor, procesos, en sus Dios, diferentes y que demos plataformas. testimonio. Bendecimos su vida hoy, Vamos Padre a dar mío. testimonio Bendecimos la vida de de mi esto hermano que tú Alexis. harás en nuestra Bendecimos la vida vida de nuestros y nos pastores, llevará José Luis, a darle Alejandra. sentido, Bendecimos su vida de madurez su familia. a nuestra Hoy, convicción papito espiritual. Somos renovados. Oh, Kindalama, Somos nuevas Shikalaya, criaturas, Lavastiria. Señor. Por tu sangre, Rama, por tus Kindalaya, llagas, Lavastiria. por tu sacrificio, Tú por tu estás proceso, en mi Padre. proceso. Gracias, Padre Tú mío. me sacarás de mi Bendito eres, proceso. mi Dios. Alabado Espíritu eres, Santo, Padre, por tu misericordia. Tú cambiarás mi vida Gracias, Señor. y la transformará Gracias, papito. a una convicción Tú en eres ti, mi Dios. Cristo. Oh, Tú eres el Todopoderoso. Nuestro amado Señor. Nuestro amado Padre. Gracias, Señor. Muchas Tuya es la gracias. gloria. Muchas Y hoy tu gracias. iglesia, Señor, se Muchas postra a tu nombre. gracias. Hoy, Señor, Gracias, Espíritu hay Santo. corazones dispuestos a dejarse guiar, Creemos Señor. en ti. Dispuestos a entender tus Yo procesos. creo en ti. A caminar Te contigo creo de la a mano, ti, Padre, Señor, y no porque has soltarnos. transformado